Bueno, hola a todos. Hoy tenemos con nosotros a Isabel de IVOT, una academia de oposiciones de Vitoria. Y es una suerte porque Isabel lleva más de 20 años dando clases y hoy vamos a hacer un ejemplo sobre cómo estudiar una ley que generalmente nos trae a todos de cabeza, que es la Ley 39 del 2015. Entonces, vamos a combinar un sistema que nos ayuda a estructurar el estudio para que maximicemos nuestra atención, nuestra retención y la comprensión con los conocimientos de Isabel, ¿vale? Vamos a hacer una clase combinada. Entonces, bueno, los que no me conocéis, igual me veis desde otro lado, desde la página de Isabel o desde alguna página donde el vídeo esté insertado. Soy Raúl Lasso de Metaaprendizaje y llevo también más de 14 años ya transformando opositores en funcionarios a través del metaaprendizaje, que es aprender a aprender, ¿vale? Y es algo que vamos a poner en práctica hoy. Así que nada, primero que nada, os voy a presentar, bueno, voy a darle paso a Isabel para que nos comente cómo inició esto de las oposiciones, qué es lo que hace ella y luego ya empezamos con la clase. Así que nada, Isabel, te doy paso. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo llegas a esto de las oposiciones, de preparar oposiciones? Y nada, cuéntanos un poquito. Buenos días. Bueno, me llamo Isabel, trabajo en una academia en Vitoria. Hasta ahora ha sido todo clases presenciales. Ahora ya, debido a la pandemia, no nos ha quedado más remedio que empezar a lanzarnos a las clases online. Sí, llevo más de 20 años preparando la parte jurídica de prácticamente de todos los opositores. Sí que hay procesos selectivos que los preparamos de forma completa, administrativa o auxiliar, pero también en para determinadas categorías, grupos A, etcétera, la parte jurídica, el temario general. Y sí, ya son 20 años de experiencia explicando leyes y sobre todo, que es la que más se busca, la ley que vamos a utilizar Raúl y yo para esta clase, la ley 39/2015, que normalmente pues primero siempre cae y en segundo lugar es de las que más nos cuesta entender, aunque luego resulte bastante sencilla con ciertas explicaciones. Ujú. Necesitan Además, yo creo que explicación. Isabel, que el tema de leyes es algo que a la mayor parte de los opositores les trae de cabeza, ¿no? Porque dices, ostras, ¿cómo me estudio una ley? Encima, ¿qué es eso? Que es el lenguaje jurídico, es complejo muchas veces, no estamos acostumbrados a estudiar leyes y cuando nos enfrentamos con las leyes les dices, ostras, ¿cómo me voy a aprender yo esto, ¿no? Entonces, Sí. uff, madre mía. Bueno, es aprender ese lenguaje jurídico, tú lo has dicho, ¿eh? Al final es un lenguaje que además se repite en todas las normativas. Quitarle ese miedo, porque es verdad que cuando un opositor se enfrenta a una ley, ya va como medio bloqueado, como Ujú, diciendo, esto yo no lo voy a entender, no lo voy a comprender. Yo sí que veo la evolución tras unas clases que la gente va perdiendo ese miedo, va asimilando conceptos jurídicos y se enfrenta a la ley de una manera distinta. Ya ujú, va más relajado. Otra cosa es que hay que estudiarla, que hay que prepararla, pero bueno, ujú. ya mi trabajo sobre todo es dejar claro que es posible si tienes ciertos conceptos que además te van a servir para todas las leyes que tengas que estudiar, ¿eh? Ujú. Sí, pero sí, Claro, para el porque caso es lo del que dices, opositor ¿no? es complicado. Que es que el lenguaje jurídico se repite, ¿no? Y que Sí, se unas veces que repite. entiendes ya algo, ya eso te vale para el resto Eso de es. leyes. Ujú. Y Vale, conceptos que nos puede resultar, pues, que decimos administración pública, pero igual jurídicamente es un término que hay que detallar. claro. Entonces, Ujú, bueno, pero es un concepto que se va a repetir en todas las normas ujú. que caigan en esos procesos selectivos. O sea que, Vale, genial. Pues mira, vamos, si quieres, vamos a empezar. Lo que sí deciros también a los que nos estáis escuchando, a ver que la ley 39 del 2015 es muy compleja, es muy grande, entonces vamos a trabajar por lo menos una estructura básica para que podáis echar a andar, ¿vale? Podríamos estar, yo creo que horas con esta ley, ¿no? Bueno, seguro que en la academia dais durante un montón de días y la trabajáis más detalladamente, pero lo ideal sería, pues eso, por lo menos una estructura básica para lo que tú dices, ¿no? Para quitar ese miedo al lenguaje jurídico, mm, cómo poder enfrentarlo. Y lo que habíamos propuesto Isabel y yo es daros una estructura de estudio que funciona para maximizar el recuerdo, la retención y la atención cuando estudiamos. Y luego la parte de Isabel, que es pues, explicar un poquito esa ley para que vayamos quitándonos ese miedo a los conceptos jurídicos, ¿vale? mm. Entonces,
Lo que vamos a hacer primero, os voy a compartir yo la pantalla para que veáis un poquito la estructura que vamos a tener, para que sea una estructura de estudio perfecta, para que nuestra atención y memoria esté al máximo, y lo vamos a combinar con ejemplos ya concretos de la ley. Entonces, os voy a compartir la pantalla. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vale, fijaos, a ver si me veis ya, yo creo que ya me veis. Vamos a hacer 3 fases en nuestra sesión de estudio. Imaginad que tenemos que empezar a estudiar esta ley 39 del 2015. Nuestra sesión de estudio, vamos a empezar por sesiones de 25 minutos con 3 fases, ¿vale? Entonces, en cada una de esas fases vamos a hacer algo y tiene un objetivo concreto. En la primera parte, yo siempre digo que esto es como un viaje, ¿verdad, Isabel? Que esto es muchas veces vamos a iniciar un viaje y ¿qué hacemos antes de iniciar un viaje siempre? Pues yo creo que lo tenemos todos muy claro, ¿no? Si yo quiero irme de Bilbao a Cádiz, lo primero que hago es mirar el mapa. Digo, ostras, ¿por dónde voy a ir? ¿No? ¿Y qué me voy a encontrar? Y pues veré que voy a pasar por Burgos, que voy a pasar aquí, por ejemplo, por Valladolid, Salamanca, que me voy a encontrar ciertos símbolos, que me voy a encontrar ciertos elementos y tengo que conocerlos. Y esto, hablando un poco con Isabel, es el lenguaje ese jurídico que hemos comentado antes, ¿no? Yo tengo que conocer estos conceptos para que mi viaje, de alguna manera, vaya bien. ¿Qué ocurrirá después? Que durante ese viaje, ¿qué haré yo durante ese viaje? Pues generalmente comprobando si voy bien por el camino. Miraré mi GPS y de, ostras, el camino este que estoy tomando es el correcto, iré contrastando lo que yo pensaba que me iba a encontrar con lo que me estoy encontrando. ¿Y qué haremos cuando lleguemos a Cádiz? Pues le contaremos a un amigo el viaje. Esto es, ¿por dónde he pasado? Pues yo el último sitio por donde he estado ha sido por Sevilla. Y luego, antes, ¿dónde estuve? Pues estuve en Badajoz. Y antes, ¿dónde estuve? Pues en Cáceres. Y luego pasé por Plasencia. Y de esta manera hacemos el viaje completo, ¿vale? Esta va a ser nuestra estructura sencilla para estudiar cualquier material, leyes, lo que necesitemos. Y lo vamos a ver con la ley. El primer paso que vamos a hacer y que le voy a dar enseguida paso a Isabel es mirar el mapa. Antes de salir de viaje, ¿qué hacemos? Miramos el mapa. Traído a tierra, esto sería mirar el texto. ¿Qué me voy a encontrar yo con esa ley? ¿No? Me voy a hacer yo ciertas preguntas. ¿Qué tipo de vocabulario voy a tener? ¿Qué creo que me voy a encontrar en cada uno de los apartados? Y a partir de ahí ya voy organizando el viaje. Así que si quieres, Isabel, te voy a dar paso y vamos a ver cuál es el mapa de este viaje, ¿no? El de la ley. ¿Vale? Perfecto. Entonces, os voy a dejar de compartir la pantalla para darle paso a Isabel. Y vale. Vale, Isabel, pues ya puedes compartir tu PowerPoint. Vale. Vale. Bueno, primero el título de la ley. Para mí es interesante, como está diciendo Raúl. Perdona un momento, Isabel, que creo que todavía no se ha cargado el PowerPoint. A ver si... Vale. Ahora se ha cargado. Vale, genial. Vale, en la preparación de la ley, como está diciendo Raúl, yo lo primero que me interesaría es ver el nombre de la ley, porque nos dice mucho de lo que va a regular. Es una ley, pues, del procedimiento administrativo común de administraciones públicas. Ya me estoy haciendo una idea de lo que va a regular esa ley. Me puedo llegar a interesar para meterme un poquito más en materia, quién aprobó la ley, fijarme bien en la fecha, si es joven, familiarizarme un poquito con ella y empezar con el nombre está bien. Luego, a ver si se cambia de diapositiva. Da guerra el PowerPoint a veces, sí. Sí. Ahora. La ruta que ha dicho Raúl en un estudio, en nuestro caso, serían los títulos de la ley. Esto no significa que nos vaya a caer todos los títulos, pero sí que es importante irnos haciendo una idea de lo que regula en su conjunto para luego poder estudiar los títulos que en concreto nos entran. Nos hace tener una visión más amplia de lo que luego nos va a entrar dentro del proceso selectivo. Entonces, también como ha dicho, yo lo que iría haciendo es ver los distintos títulos en los que se divide la ley y viendo esos títulos ir pensando qué es lo que puede llegar a regular
cada uno de esos títulos. Objeto de la ley ámbito subjetivo, que encima esto lo incluyen todas las leyes, los interesados, lo que hacen las administraciones públicas, el concepto de acto, procedimiento, cómo se revisan, iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. Voy viendo que voy a tener una serie de etapas o que hay una serie de partes en las que se divide esa ley y me puedo ir preguntando para hacerlo pues un poco más ameno y para entender o luego poder ir comparando lo que me van a explicar, lo que creo que entra dentro de cada uno de esos títulos. Para De hacer... hecho, Isabel, yo creo que además esto que comentas, ¿no? Es súper importante, porque si nosotros nos hacemos preguntas sobre lo que creo que me voy a encontrar, ahora cuando empiece a leer la ley, pues me voy a dar cuenta que en algunas veces habré acertado y otras no. Pero mi cabeza ya está buscando información, ya tengo la atención focalizada y ya no estoy como evadiendo, ¿no? Dices, ostras, qué miedo me da esto, en cuanto lo vea un poco difícil me levanto y no puedo prestar atención porque no entiendo nada, ¿no? Ya estoy empezando a preparar la atención para lo que me voy a encontrar. Y para mí eso es muy importante, mirar todos los títulos independientemente de que nos caigan o no nos caigan. La gente suele tender a ir a los artículos concretos que le vienen en las bases y se encuentra con que no tiene una visión completa y le dificulta muchísimo la comprensión. Entonces, ese trabajo de preparación previa que no cuesta tanto, le va a facilitar muchísimo el estudio. Además, yo creo que esto es muy fácil de comprender, como el ejemplo del mapa, ¿no? Es que es como Eso es. tener un mapa pequeñito, imagínate, ¿no? De Plasencia, y dices, pero claro, ¿cómo he llegado a Plasencia, ¿no? ¿De dónde viene, de qué camino estoy Eso es. recorriendo? Entonces, si yo tengo el mapa completo, sé más o menos el trayecto por el que estoy, me centro un poquito más, ¿no? Eso es. Vale, pues fijaos, ya hemos hecho la primera fase. Vale, voy a pasaros, si me pasas de anfitrión, Vale. Isabel, comentamos la segunda fase y empezamos ya a meternos ahí en harina. Vale, pues os voy a compartir de nuevo la pantalla. Fijaos, ya teníamos la primera fase que hemos mirado el mapa, sabemos un poquito de qué van los artículos, nos hemos hecho preguntas. ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, pues la idea ahora es comprobar ese texto, es decir, como el mapa, ver si lo que me estoy encontrando tiene que ver con las preguntas que me había hecho al inicio. Puede que no tenga ni idea de lo que trate un tema con el leer el título, pero simplemente el hecho de hacerme esas preguntas me puede ayudar a pensar, a buscar esas similitudes, a buscar diferencias, a mirar si hay una organización de algún tipo dentro del texto, si hay algún tipo de patrón, si esa ley o esa regulación me recuerda algo que se le parezca, algún elemento de mi vida cotidiana, algo con lo que pueda relacionarlo. Y también podría aplicar técnicas, ¿vale? Hoy no vamos a entrar mucho en el tema de técnicas, pero podría utilizarlas, podría utilizar técnicas de memoria. Lo que quiero es que os quedéis con los pasos y que lo veamos con el ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí comprobamos texto y leemos y empezamos a activar procesos mentales. Así que si quieres, te voy a dar paso de nuevo, Isabel, y Vale. empezamos con esta fase. Vale. 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 Empezaríamos con la primera parte. Lo que yo suelo hacer en clase al principio de esta ley es, una vez que ya he señalado los títulos que tiene, iría resumiendo lo que señala cada una de esas partes para ir aclarando conceptos que luego nos van a servir cuando entremos realmente en materia. Y aquí es interesante lo que dice Raúl, una vez que yo previamente me he hecho una idea de lo que puede regular cada parte, ahora voy a ver si realmente era lo que yo tenía en mi cabeza, escuchando la explicación que me puedan dar sobre ese contenido. Entonces, bueno, todas las leyes es verdad que empiezan con el objeto de la ley y ámbito subjetivo.
Y también decir que es importante que siempre lo leáis, os caigan estos artículos o no. ¿Por qué? Porque realmente es lo que nos dice que regula la ley y en dónde y a quién afecta esa ley. Entonces es muy importante. El objeto de la ley es lo que regula, que son las partes que hemos señalado previamente, las vuelvo a repetir en ese artículo. Los títulos se convierten de repente en un artículo para decirnos qué es lo que regula esa ley. Y el ámbito subjetivo, pues bueno, el ámbito subjetivo es a quién se aplica esa ley. En este caso, el ámbito subjetivo yo le doy mucha importancia porque a veces tenemos ya conceptos un poco erróneos y ya tenemos que empezar a aclarar conceptos o a ser un poquito más estrictos en nuestro lenguaje. Esta ley, por ejemplo, dice que se aplica al sector público. Cuidado con el sector público porque no abarca únicamente administraciones públicas, aunque sea la parte más importante de ese sector público. Entonces, tenemos que tener ya claro ciertas cositas, ¿vale? Que seguramente hemos pensado que el sector público es sinónimo de administración pública y vamos a ver que eso no es correcto. Os he puesto aquí un ejemplo, pues que por ejemplo Correos, que todos conocemos, es parte del sector público porque para que lo entendamos el dueño es el Estado, pero no lleva la calificación de administración pública. Sí que se ve afectado por esta ley porque es parte de ese sector público, pero no es administración pública. Entonces ya esas cosas que yo os voy explicando ya os empiezo a hacer pensar que tal vez necesitemos más conocimientos de los que inicialmente hemos podido pensar al hacer ese trabajo previo. Interesados, bueno, sería la otra parte de la ley muy importante, que es, bueno, pues que la administración se relaciona con sujetos, normalmente con nosotros, que somos la ciudadanía, y asumimos en esa relación la condición de interesados con unos derechos y unos deberes que va regulando esta ley. Entonces, yo aquí os suelo decir que penséis en todas las relaciones que hayáis podido tener con la administración y hayáis podido adquirir esa condición. Os va a facilitar luego entender esos derechos y esos deberes. Todos nos han puesto alguna vez una multa de tráfico, entonces hemos sido interesados en un procedimiento sancionador. Nos hemos pedido una licencia, hemos sido interesados en ese procedimiento. Hacer que ese concepto vais a ir viendo que es más de vuestra vida cotidiana que lo que creemos. Entonces, si lo vamos haciendo viendo que es nuestra vida, está en nuestra vida real, nos va a resultar más sencillo. Fíjate, Isabel, además, yo creo que esto es un poco lo que hablábamos antes de la segunda fase, buscar similitudes con nuestra vida cotidiana, ¿no? Es decir, buscar algo, un tipo de información en la cual nos podamos apalancar para poder integrar esta nueva información, ¿no? Que es algo, ¿no? Traerlo a tierra de alguna manera. Sí, y hacerlo más ameno y más agradable. Es verdad que cuando ya lo hacemos, pues mira, eso fíjate, me pasó a mí y tal, es como que ya nos ponemos más interés en la ley. Lógicamente la tenemos que estudiar y eso pues no nos gusta mucho, pero ya la vamos a estudiar con otro interés. Claro, sobre todo porque muchas veces las leyes nos parecen como súper abstractas, ¿no? Están con un lenguaje que no conocemos. Entonces, esto es una forma de aterrizarlo, ¿no? De hacer que baje a tierra y que nos demos cuenta realmente que está relacionado con nuestra vida, ¿no? Que podemos de alguna manera eso, relacionarlo con nuestra vida y traerlo a tierra y hacerlo como más tangible, ¿no? Además, hemos elegido, Raúl, la ley ideal para ello porque es la ley que a priori todo el mundo ve más ajena y es la que más nos afecta en nuestra vida. Fíjate. Más que la ley de contratos del sector público, eso se nos queda un poquito más lejano, pero es que esta realmente nos la han aplicado muchísimas veces sin que seamos conscientes, a nada que nos hayamos relacionado con la administración. Luego, bueno, tiene otro título, aquí actividad que desarrollan las administraciones públicas, aquí es un montón de cosas que regula la ley, plazos, registros, derechos que tenemos, cómo nos relacionamos con ella a través de medios electrónicos, el famoso silencio administrativo que al menos a mi alumnado le trae de cabeza siempre y que, bueno, pues al final también
Aquí suelo remarcar que a veces lo que nos puede suponer una dificultad muy grande fijándonos simplemente en los nombres, pues nos aclara muchas cosas. Un silencio administrativo no deja de ser un silencio que nos hace la administración ante una cuestión que le hemos planteado. Yo quería una licencia para hacer una obra mayor y no me ha contestado. Se ha producido lo que es el silencio administrativo. Es verdad que si no tienes esa idea que es muy sencilla de entender, la regulación es farragosa, puede resultar complicado, pero bueno, teniendo ciertos conceptos claros, ya os digo que luego la ley resulta más sencilla de lo que parece cuando la leemos por primera vez. Entonces, bueno, este título es muy interesante para aprender conceptos como expediente administrativo, registro administrativo, cómo nos relacionamos por medios electrónicos, que cada vez impulsa más la ley al uso de este tipo de medios, complicándonos la relación con la administración, aunque a largo plazo nos resulte más sencillo, pero regula muchas cuestiones que es verdad que es otro de los títulos que siempre caen. El famoso acto administrativo, el que la gente, bueno, es como, ¿de qué habla? Hay gente que cuando le preguntas en el aula te dice que en ese trabajo de piensa un poco qué crees tú que es el acto administrativo, interpretan que es cualquier cosa que hace la administración pública. Vale, pues no, el acto administrativo es una de las cosas que hace la administración pública, la cosa más importante porque son las decisiones unilaterales que toma, pero no es lo único que hace. Hace contratos, hace actuaciones materiales, aprueba reglamentos. Vale, el concepto de acto siempre lo digo que es muy difícil de entender si yo lo digo así inicialmente, ¿no? Pues una declaración realizada por un órgano de la administración. A medida que vas poniendo ejemplos y ejemplos y ejemplos, el concepto de acto administrativo se va interiorizando y cuando nos hemos dado cuenta comprendemos perfectamente lo que es acto administrativo y lo diferenciamos de otras actuaciones que pueda llevar a cabo la administración. ¿Nos podrías poner un ejemplo, Isabel, de un acto administrativo para que lo traigamos así un poquito más a tierra? Vale, una multa es un acto administrativo. El acto administrativo es una decisión unilateral de la administración o una declaración unilateral. Entonces, la única voluntad que existe es la de la administración. Se ve muy bien con el tema de una multa. Nadie va a firmar una multa como si fuese un contrato. Es una decisión que toma la administración. Una expropiación, la concesión de una licencia, cuando sacamos el carnet de conducir, todo eso son decisiones que va tomando la administración y a ese se le llama acto administrativo. Cuando tiran un árbol no es un acto administrativo porque no es una decisión o una declaración, es una actuación material. O un reglamento tampoco es un acto, un reglamento es una norma jurídica. El acto son declaraciones puntuales que se paga la multa y desaparecen. Entonces, Fíjate que es maravilloso como nos lo estás contando porque estás marcando las similitudes y diferencias que hablábamos antes de la segunda fase. Eso es. ¿Qué es y qué no? ¿Qué atributos críticos tiene un acto administrativo y qué no? Y encima lo traemos un poquito a tierra, ¿no? Con ejemplos concretos. Qué bien. Sí, al final yo lo que en un principio al menos quiero que les quede claro es que no toda actividad administrativa la podemos encajar dentro de acto administrativo. Perdóname Isabel, que yo creo que se ha cortado un poquito en estos últimos 10 segundos. Igual decías que querías que les quedase claro que, y se te ha cortado ahí. Que dentro de lo que es actividad administrativa no solamente crean que es todo acto administrativo, sino que, bueno, hay que irlo diferenciando de otras cosas y a medida que vas haciendo, es verdad, ese trabajo de, en este caso sí, en este caso no, vas asimilando el concepto y yo llega un momento en clase que nadie tiene ningún problema en saber lo que es un acto administrativo. Hombre, suelo poner los ejemplos de los actos administrativos más claros, que son los con los que finaliza un procedimiento, pero también los hay de trámite, los informes, los dictámenes que va elaborando la administración. Pero sobre todo diferenciarlo eso de lo que es un contrato, que eso ya es un acuerdo de voluntades, ya no decide únicamente la administración, o de un reglamento, que es una norma jurídica
que se aplica para dictar esos actos. Sí, ese es un... Aquí es donde más hay que insistir, Hay que leer, claro. pero es lo que más todos los alumnos y alumnas acaban entendiendo lo que es acto. Igual, y eso que al principio dicen, yo no voy a entender esto en la vida, sí, se acaba entendiendo. Claro, claro, es que, pero muchas veces yo creo que tratamos de abarcar al principio todo, ¿no? Tratamos de comernos, como digo yo, comernos el elefante de un bocado, ¿no? Y cuando tenemos un elefante nos lo comemos a pedacitos, ¿no? Entonces, poco a poco vamos pudiendo hacer cosas, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que es eso, ¿no? Que vamos a tope, dices, ¿qué es esto? Lees las leyes, no entiendes el vocabulario, no entiendes nada, te agobias y dices, adiós, o sea, me olvido de esto. Entonces, bueno, vemos que poquito a poquito pues van encajando piezas, ¿no? Sí, eso es, ir abarcando, pues si hoy entiendo lo que es acto, me conformo. O sea, no voy a hacer nada más, porque solamente el hecho de entender ese concepto he avanzado una barbaridad, aunque al final sean 4 párrafos de una ley. O sea, es que es muy importante. Vale, luego sigue con acto. La ley va regulando lo que es validez y eficacia. Por ejemplo, esto también requiere una explicación. Nos podemos entender todos que válido es lo mismo que eficaz. No. Para que algo sea válido tiene que cumplir unos requisitos, ¿no? Es como si a mí me nombran funcionaria, voy a tener que superar el proceso selectivo, me va a tener que nombrar la autoridad competente. Vale, eso ya mi nombramiento es válido. Y eso te explica la ley cuáles son los requisitos para que esa decisión sea válida. Pero si yo no tomo posesión del cargo, no va a ser eficaz, no va a producir efectos. Entonces hay otros requisitos para esa eficacia. También se ve muy bien con otro ejemplo, si me ponen una multa es totalmente válida, pero si no me la notifican yo no la voy a pagar, no es eficaz, ¿vale? Son unos requisitos que van aparte y que también es otra parte de la ley que en cuanto pones 2 ejemplos, pues ya la gente va a asimilar que validez y eficacia no es lo mismo y que para la validez se necesitan unas cosas y para la eficacia se necesitan otras. Yo aquí diría, Isabel, que me parece súper importante lo que acabas de hacer, que es que cuando eso tenemos conceptos abstractos que no entendemos, lo ideal es traerlo a tierra con un ejemplo, ¿no? Pedir ejemplos concretos de cómo se representa esto en mi vida, porque así lo puedo relacionar, como acabas de decir, ¿no? Con la multa. Dices, ostras, es que ahora lo entiendo perfectamente, ¿no? O sea, eficaz, no me notifican, ya está, listo, traído a tierra, ¿vale? Conceptos abstractos traído a tierra. Y si os enfrentáis a leyes, tenéis que buscar esto de alguna manera, poder traerlos a tierra, porque la abstracción muchas veces nos desconecta, nos hace que no entendamos si no podemos relacionarlo con un material que está en nuestro entorno real. Bueno, luego ya el famoso procedimiento administrativo común, que de hecho la ley lleva el nombre, hace referencia a este procedimiento y que, bueno, si hemos entendido el concepto de acto, el procedimiento es los trámites para realizar ese acto, ¿vale? Para que la administración esté controlada y trabaje siempre de la misma manera, tiene regulado a través de esta ley cuáles son los pasos que tiene que ir haciendo para tomar decisiones. Yo aquí suelo decir que el acto es un pastel, ¿vale? Es el pastel que quiero hacer, la multa o la concesión o denegación de la licencia, y el procedimiento es la receta, todos los pasos que tengo que ir haciendo para terminar adoptando esa resolución con la que termina ese procedimiento, resolución o acto definitivo. Voy haciendo actos a medida que voy haciendo esos trámites, voy haciendo la levadura, voy haciendo la mermelada, hasta llegar al acto definitivo, resolución, que sería el pastel. Entonces, bueno, esto también hay miles de ejemplos de procedimientos que podemos iniciar nosotros como interesados, solicitar una licencia, o procedimientos que inician ellos, un procedimiento sancionador. Entonces, también se trabaja muy bien con la explicación de esta ley porque la gente enseguida lo ve cómo funciona en la realidad. Sí que decir que, bueno, este es el procedimiento administrativo común, el que se aplica, como su nombre indica, cuando no hay uno específico.
Entonces es como que, bueno, si hay un procedimiento para expropiar, utilizamos ese. Pero si la administración tiene que tomar una decisión y no tiene ningún procedimiento concreto, utiliza este, que encima es la base del resto. O sea, tú entiendes este, vas a entender todos. Lo único que aquí, bueno, pues sí que utilizan preceptivo, vinculante, no vinculante, facultativo, ciertos términos jurídicos, pero bueno, que los aprendes una vez y ya los puedes utilizar en toda la normativa jurídica. Yo, de hecho, siempre aconsejo que yo me haría una especie de diccionario con ese tipo de términos, porque cuando no tenga ayuda de una academia, de una profesional o lo que fuese, siempre voy a tener ese diccionario que se repite, ese vocabulario en todas las normas. Y además, yo creo, Isabel, que esto es algo como muy obvio y que muchas veces por ser tan obvio la gente no lo hace. Es decir, cuando no entendemos una palabra, seguimos y ya está, y no. Y tenemos que pararnos y decir, ¿qué significa esto realmente? Porque muchas veces ahí está la clave de la comprensión, ¿no? Y aparte que ves, no sé, igual es que a mí la normativa me gusta, ¿eh? Pero ves hasta dónde llega la ley, hasta cuánto te puede influir en tu vida el comprender ciertos conceptos. Oh, pues esto me lo exigen. ¿Y por qué me lo exigen? Porque dice que es preceptivo. Te hace, el cuestionártelo te hace incluso más interesante el estudio, pero para llegar a todas esas preguntas tienes que haber entendido bien esos términos jurídicos. Que luego a la gente le encanta cuando ven los telediarios y así y empiezan a mencionarlos y dicen, anda, pues mira, ese concepto lo tengo yo, lo tengo claro. Lo tengo asimilado ahí, ¿no? Claro, claro. Bueno, luego la revisión, que ya es con lo que suelen terminar las leyes. Partimos, bueno, se ha puesto aquí que la administración trabaja con personas. Las personas cometen errores y entonces los actos que en un principio se presumen válidos puede que no lo sean. Todos hemos podido tener una multa que no hemos considerado que estaba bien o nos han denegado algo que hemos considerado que no nos lo deberían de haber denegado. Entonces, bueno, la ley nos da ciertos mecanismos a nosotros y a la propia administración para poder revisar esos actos que se presumen válidos pero no tienen por qué serlo. Está la revisión de oficio y los famosos recursos administrativos, que igual todos hemos puesto alguna vez contra una multa que no hemos considerado justa o que intentamos que nos la quiten por si acaso la veamos justa o no. Pero bueno, ahí tenemos claro que lo que se intenta eliminar es actuaciones administrativas que no se han hecho de forma correcta. Y por último, que es un añadido que ha hecho la nueva ley, la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. Es verdad que yo hasta ahora en ningún proceso selectivo he visto que entre este título, pero es otra parte de la actividad administrativa, el pedir que se apruebe una ley, porque ellos no tienen esa capacidad, y aprobar reglamentos, que son normas jurídicas subordinadas a la ley, que sí que hace la administración directamente. Entonces, con esto ya veríamos todos los títulos, hemos visto un contenido mínimo de todos ellos, pero que primero nos ha facilitado ya saber contra qué nos vamos a enfrentar y lo que has dicho tú, el ir viéndolo, la idea que yo tenía en un principio y acabar viendo que, bueno, pues en esto sí, en esto no tenía, estaba confundido. Pues fíjate, esto lo tendré en cuenta a la hora de estudiar y cambiaré ese concepto. No te digo, Que Raúl. tenía el micrófono ahí desactivado para no interrumpirte. Decía que a mí me encanta cómo lo has hecho, porque al final hemos hecho ese concepto de mapa, ¿no? Primero el zoom grande para saber por dónde vamos a pasar y luego como pequeños zoom que hacemos a los diferentes pueblos o sitios por los que vamos a pasar, que son cada uno de estos elementos. Entonces ahora sí que sabemos dónde estamos, sí que sabemos de qué trata a nivel general y ahora ya podemos empezar a profundizar más pues, en cosillas que has ido comentando por ahí, diferencias que hay entre un elemento y otro, en vocabulario, etcétera. Sí, De sí. hecho, si te parece ahora, vamos a hacer la tercera fase y la hacemos juntos. Si Perfecto. me dejas de anfitrión, Vale. simplemente para refrescar a la gente.
Vale, pues creo que me veis ya la pantalla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora sería el paso 3. Si os acordáis al principio, lo que decíamos es que cuando llegamos a nuestro final de viaje, lo que hacemos es recordar un poquito, contar por dónde hemos pasado, los sitios que hemos pasado. Y esto lo que nos va a hacer es ayudar a asentar la información. Vamos a evocar. Cuando evocamos, la información se asienta en nuestra memoria. Y aquí es muy importante no volver a releer, porque aquí hay una ilusión de aprendizaje. Muchas veces, cuando hemos terminado de estudiar algo, releemos y al releer no suena todo, porque no, cuando relees, si ya lo has tocado antes, te suena. Pero vamos a hacer otro ejercicio que es evocar, es tratar de contar con los ojos cerrados a un amiguete los sitios por donde hemos pasado. Entonces, esto sí que nos ayuda realmente a sentar la información, porque en el examen nos piden ejercicios de evocación, no que nos suene, sino que lo sepamos. Entonces, si te parece, Isabel, vamos a hacer un ejercicio así de evocación. Podríamos pedir a toda la gente que nos ha estado escuchando que trate de evocar por dónde hemos pasado. Y si quieres lo hacemos ahora tú y yo juntos para echarles una mano, ¿vale? ¿Cuál es el último sitio por donde hemos pasado? Luego cuál era el anterior y luego cuál era el mapa completo. ¿Te parece? Sí. Vale, pues te voy a dejar de nuevo como anfitriona. Vale, lo que estaba comentando Raúl, yo lo que haría es mirar, intentar recordar todo lo que he podido oír en esa clase. Pues primero, pues igual resulta más sencillo para atrás para adelante, bueno, es igual Raúl sabe más que yo, pero sobre todo es cierto, no volver a leer lo que ya has leído, sino, bueno, pues te puedes poner un papel, bueno, pues entonces la ley regula esto, regula lo otro, esto, en esta parte de la ley quieren regular esta cuestión, intentar hacer memoria, bueno, memoria, no sé si se dice memoria, para ver realmente con qué nos hemos podido quedar después de la explicación. Si quieres, podemos hacerlo ahora, Isabel. Y luego decimos a la gente, vamos a tratar de hacer este ejercicio de vocación juntos y luego que la gente ponga en los comentarios a ver de qué apartado se acuerda o de qué van, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál era la última parte que hemos visto ahora en la presentación? La iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. La gente puede tratar de recordar ahora de qué iba este tema. Igual nos lo Vale. puede poner en los comentarios, a ver de qué se acuerdan. Y lo anterior, ¿de qué hablamos en el punto anterior? Procedimiento, no, revisión de oficio, perdón. ¿Qué era esto? Lo mismo, la gente, a ver si es capaz de poner en los comentarios de qué va, sin mirar nada, sin echar el vídeo para atrás, luego podemos echarlo para atrás, pero ahora vamos a tratar de evocar. ¿Que no nos acordamos de algo? No pasa nada, lo miramos luego, pero hacemos ese ejercicio de tratar de recuperar la memoria. Y anteriormente, el pueblo anterior, ¿cuál era, Isabel? ¿Te acuerdas? Procedimiento administrativo. Y ahí también nos pusiste algún ejemplo, igual somos capaces de recordar esos ejemplos del procedimiento. ¿Y el punto anterior cuál era? Acto administrativo. El acto administrativo, que también nos pusiste un par de ejemplos interesantes también. Igual somos capaces de recordar qué era ese acto administrativo. El anterior, actividad administrativa. Lo mismo. Eso es. Interesados. Y ámbito subjetivo y objeto de la ley. Y luego fijaos que ya teníamos todo lo que era la ley, teníamos el mapa completo, hemos hecho el viaje hacia atrás, ¿vale? Entonces, posiblemente no os acordéis de algún elemento, no pasa nada, pero simplemente el hecho de descubrir de qué elementos no os acordáis os va a ayudar a ponerle atención ahí, porque si releéis os va a sonar todo y vais a decir, ostras, es que me acuerdo de todo, pero no es así, porque luego en el examen te piden evocar y te piden sabértelo bien y traértelo a la memoria, no que te suene, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Hay mucha gente que se pega tortazos por esto, entonces es importante hacerlo, ¿vale? Pues genial, hemos hecho las 3 fases, Isabel, con una ley. Se puede aplicar a casi cualquier ley. Empezamos poquito a poquito, ¿no? Eso es. Lo único, bueno, es verdad que intentar esquematizar todo eso en una ley así tan... pues, ha sido poco tiempo, pero bueno, ha quedado muy completo, sí. Eso es, para que por lo menos la gente que empiece con leyes, que diga, pues que igual está pensando en
o está con la oposición y que se esté desesperando un poco, pues, más o menos sé cómo empezar. De todas formas, os voy a dejar el enlace de la página de Isabel por si queréis preparar ya con ella pues, este tipo de leyes, pues para que tengáis ayuda, porque os va a ayudar, lleva muchísimo tiempo con esto y estoy seguro de que os puede echar una mano, ¿vale? Así que nada, os dejaremos también esta hojita que hemos visto también, estas 3 fases para que podáis utilizarlo en vuestro estudio. Y Isabel, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, porque joder, el tema de leyes es complicado y muchas veces no sabemos por dónde empezar y tener a alguien con tanta experiencia como tú aquí, pues es un honor y es un placer. Gracias a ti, un placer. Placer. Pues nada, chicas, chicos, os dejaremos los enlaces por aquí debajo y nada, dejar también en los comentarios. Vamos a hacer ese ejercicio de vocación para retener esa información y nada, nos vemos por aquí. Un abrazo a todos.